Mi hermano arruinó mi vida al acostarse con mi prometida. Un año después, cuando reconstruí todo y mis padres me suplicaron invitarlo a mi boda para sanar la familia, les dije que sí. El error fue de él, al ver a mi esposa, la mujer que siempre deseó, perdió el control delante de 200 invitados. Y yo usé el micrófono para destruir la mentira familiar de una vez por todas. Mi nombre es Evan. Tengo 31 años. Y hace un año ocurrió el momento que partió mi vida en dos, un antes y un después imposible de ignorar. Descubrí a mi hermano menor en la cama con mi prometida. Suena como algo sacado de una mala película o de una historia exagerada de Internet. Yo mismo habría dudado si no lo hubiera vivido. Durante mucho tiempo deseé que no fuera real, que todo hubiera sido un error, una confusión. Pero no lo fue. Regresé a mi departamento un día antes de lo previsto, después de un viaje de trabajo. Llevaba flores en la mano, emocionado por sorprender a Madison, mi prometida. No esperaba escuchar risas desde el dormitorio. Una risa suave, íntima. Luego una voz masculina. Familiar. Tranquila. Cómoda. Como si perteneciera a ese lugar. No recuerdo en qué momento solté las flores. Solo recuerdo el golpe seco contra el suelo, y el silencio inmediato que siguió. Ese silencio pesado, incómodo, casi ofensivo. La expresión en sus rostros fue lo que más me marcó, me miraban como si yo fuera el intruso, como si hubiera entrado en un mundo que ya no me pertenecía. Mi hermano Tyler se levantó de un salto, enredándose con las sábanas, balbuceando excusas incoherentes, diciendo que simplemente pasó. Parecía un ciervo cegado por las luces. Madison ni siquiera intentó justificarse. Se quedó sentada en la cama, envuelta en mis sábanas, mirando el suelo como si quisiera desaparecer. Yo no grité. No golpeé a nadie. No armé una escena. Simplemente me di la vuelta y me fui. Ese silencio me persiguió durante semanas. Era como un fantasma constante, recordándome lo que había visto cada vez que estaba solo. Tyler tiene 28 años. Siempre fue el hijo dorado. El encantador desastre. Ese tipo de persona que puede cometer un error enorme y aún así salir bien parado. El que choca el auto y logra que el policía se disculpe. Mis padres siempre confundieron carisma con carácter. Y al parecer, Madison también. Yo no. Yo era el responsable. El predecible. El que planeaba, el que cumplía. El que se quedaba hasta tarde, el que sostenía la linterna mientras mi padre arreglaba algo bajo el coche. El que pagó más de una vez los errores de Tyler sin que nadie lo pidiera en voz alta. Después de ese día, los corté de raíz. A Tyler y a Madison. Sin explicaciones. Sin despedidas. Bloqueé llamadas, borré mensajes, desaparecí de sus vidas. Mis padres no tardaron en intentar contactarme. Al principio fue preocupación fingida. Luego vino la culpa. Mi madre decía cosas como, las familias superan cosas peores. Mi padre intentó ser racional, tú y Madison ni siquiera estaban casados. No es como si hubiera arruinado un matrimonio. Escuchar eso me confirmó algo que siempre había sabido, aunque nunca quise aceptar, Tyler no podía hacer nada mal ante sus ojos. Ni siquiera esto. Las semanas siguientes fueron borrosas. Dejé la ciudad, acepté un proyecto remoto con mi empresa y alquilé una cabaña en el interior. Pasé ese otoño cortando leña, cocinando solo y aprendiendo lo ruidoso que puede ser el silencio cuando no hay distracciones. Suena cliché, pero ese aislamiento me sanó. Empecé terapia. Escribí. Aprendí a cocinar algo más que comida congelada. Incluso logré preparar un buen pollo al marsala. Poco a poco, las voces en mi cabeza se fueron apagando. Volví a sentirme yo mismo. Entonces apareció Sierra. Nos conocimos la primavera siguiente, completamente por casualidad. O eso dicen. Fui al pueblo a hacer compras y entré a una panadería porque anunciaban croissants de almendra, mi debilidad absoluta. Ella estaba detrás del mostrador, con harina en la mejilla, atando una caja con hilo como si estuviera envolviendo algo valioso. Hablamos. Reímos. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Pronto, ya no iba solo por los croissants. Iba por Sierra. Ella no era como Madison. Tenía una calma distinta, una calidez que no necesitaba llamar la atención. Escuchaba de verdad. No le incomodaban los silencios, los hacía cómodos. Al principio no sabía nada de mi familia. No quise cargarla con eso. Pero después de 6 meses, una noche de vino y tormenta, se lo conté todo. No me tuvo lástima. No me dio discursos. Solo tomó mi mano, como si entendiera perfectamente lo difícil que había sido decirlo en voz alta. Esa noche supe que quería casarme con ella. Nos comprometimos en otoño, durante un picnic sencillo junto al lago. Sin fotos públicas, sin espectáculo. Solo hojas cayendo, un anillo por el que había ahorrado durante 6 meses y una promesa silenciosa de no repetir el pasado.
Sierra lloró al verlo. No por el tamaño, sino por lo que significaba, un nuevo comienzo. Confianza. Seguridad. La noticia corrió rápido. Llevaba más de un año sin hablar con mis padres, pero alguien se los dijo. Probablemente algún primo lejano que todavía revisaba mis redes. Una semana después, llegaron los mensajes. Primero llamadas. Luego un correo largo titulado Rama de Olivo. Tardé días en abrirlo. Era exactamente lo que esperaba, frases medidas, culpa disfrazada de amor, y la frase final, Tyler está verdaderamente arrepentido. Lo borré. Después llegó el mensaje de mi padre. Queremos ayudar a pagar la boda. Me reí. Literalmente. En medio del departamento de Sierra. Las mismas personas que habían defendido a Tyler ahora actuaban como si nada hubiera pasado. Sierra me miró y preguntó qué ocurría. Se lo conté. Solo levantó una ceja y dijo. Eso es inesperado. No me dijo qué hacer. Nunca lo hacía. Y eso era algo que amaba de ella. Pero pude leer la pregunta en su silencio. ¿De verdad vas a dejar que vuelvan a entrar? Y entonces ese nudo familiar en el pecho regresó. No por el dinero. No lo hice. Sierra y yo estábamos planeando una boda pequeña, íntima, algo sencillo que realmente nos representara. Pero cada vez que imaginaba a Tyler ahí, de pie frente a nosotros, con esa sonrisa confiada y sus disculpas fáciles, fingiendo que no había incendiado mi vida entera, algo se revolvía dentro de mí. No estaba listo para perdonar. Ni siquiera estaba listo para fingir que había olvidado. Aún así, había algo en aquella oferta que no sonaba inocente. No era solo ayuda económica. Era una propuesta con condiciones, con hilos invisibles atados a cada billete. Una supuesta reconciliación envuelta en dinero. Podía oler la trampa desde lejos. Y entonces llegó la pregunta final, esa que lo confirmó todo. Si pagamos la boda, ¿invitarías a tu hermano? Era la voz de mi madre, saliendo del altavoz del teléfono. No había respondido a sus llamadas en meses, pero Sierra me había convencido de aceptar una, solo una, para cerrar el capítulo. En lugar de eso, caí directo en una emboscada emocional. Es para sanar a la familia, dijo ella. Eso es todo lo que queremos, Evan. Que esta familia vuelva a estar unida. Miré a Sierra al otro lado de la mesa de la cocina. Sus manos seguían entrelazadas con las mías. Su expresión era tranquila, pero cansada. Como alguien que ya había visto este patrón antes. Y fue en ese instante cuando algo empezó a tomar forma en mi cabeza. No era perdón. No era cierre. Era otra cosa completamente distinta. Algo que Tyler jamás vería venir. Ahí fue cuando todo empezó de verdad. Ojalá pudiera decir que colgué en ese momento. Que les dije exactamente qué podían hacer con su idea de sanación y me fui con la dignidad intacta. Pero no fue así. Me quedé ahí, con el teléfono aún en altavoz, la voz de mi madre llenando la habitación como interferencia constante. Sierra no dijo nada. Solo me observaba, su pulgar dibujando círculos lentos sobre mi mano. Esa era su forma de anclarme. Y en ese momento, lo necesitaba más de lo que creía. Tyler ha cambiado, continuó mi madre, como si estuviera leyendo un guión perfectamente ensayado. Está en terapia. Está esforzándose mucho por hacer las cosas bien. Se arrepiente de todo. Mi padre intervino después, con ese tono seco y medido que siempre usaba cuando quería parecer razonable. No te estamos pidiendo que vuelvan a ser amigos. Solo que lo invites. Que esté presente en tu gran día. Ahí estaba. La verdadera petición. El anzuelo flotando en el aire, esperando que mordiera. Podía imaginarlos ensayando esa llamada durante la cena, probablemente con Tyler sentado frente a ellos, seguro de que su encanto volvería a funcionar. El estómago se me cerró. Lo pensaré, dije al final. No porque quisiera hacerlo. No porque hubiera perdonado a nadie. Sino porque algo dentro de mí se había calmado. No era rabia. Era claridad. Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio durante un buen rato. Sierra fue la primera en hablar. No estarás considerando invitarlo, ¿verdad? No, respondí de inmediato, y luego dudé. Pero tal vez deje que él crea que sí. Sierra ladeó la cabeza. Eso suena peligroso. Lo sé, admití. Pero más peligroso es dejar que siga creyendo que nunca hay consecuencias. Esa noche casi no dormí. Mi mente volvió, una y otra vez, a todos los momentos en los que Tyler me había pasado por encima sin pagar ningún precio. Cuando pidió prestado mi auto y lo devolvió con el espejo lateral destrozado, jurando que ya estaba así. Cuando fingió tener una pasantía universitaria y dejó que nuestros padres creyeran que trabajaba en una firma prestigiosa, mientras yo hacía turnos dobles para cubrir el alquiler. Siempre lo defendían. Siempre lo justificaban. Está pasando por un momento difícil. Está buscando su camino. Y yo era el que debía aguantar, el que tenía que mantener la paz.
No había sido solo la traición con Madison. Habían sido años de límites erosionados, de expectativas silenciosas de que mi vida debía doblarse para acomodar la suya. Y por primera vez, no sentí ira. Sentí algo definitivo. Había terminado. Las semanas siguientes fueron inquietantemente tranquilas. No respondí los mensajes de seguimiento de mis padres. Ignoré el intento de Tyler de provocarme cuando me escribió por Instagram con un despreocupado: escuché que te casas, hermano. Felicidades. Como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día. No contesté. Me concentré en la boda. Sierra y yo habíamos elegido un viñedo a 2 pueblos de distancia. Una ceremonia al aire libre, sencilla, sin lujos innecesarios. Elegimos flores silvestres del campo detrás de su panadería, y su mejor amiga Brooke nos ayudó a diseñar las invitaciones. Todo era nuestro. Nada de hoteles ni salones impersonales. Solo buena gente, buena comida y un día que no estuviera empapado de drama familiar. O eso creía. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada de mi primo Logan. No hablábamos mucho últimamente, pero era de los pocos familiares a los que realmente respetaba. Tranquilo, observador, inmune a las políticas familiares. Oye, solo quería avisarte de algo, dijo. Me crucé con Tyler anoche en lo de mi tío Frank. Me preparé para lo peor. Está diciéndole a todo el mundo que va a ser tu padrino. Parpadeé. ¿Qué? Lo juro. Dice que ustedes tuvieron una reconciliación muy emotiva. Que lo perdonaste. Incluso afirmó que te ayudó a planear la propuesta. Me recosté en la silla, el corazón acelerado. Está mintiendo. Eso imaginé, respondió Logan. Pero pensé que debía saberlo. Tu madre también se lo está creyendo. Actúa como si esto fuera el final feliz de una película romántica. En ese instante, algo cambió. Lo sentí en el cuerpo. Como cuando el aire anuncia una tormenta antes de que caiga la primera gota. Esto ya no era solo sobre perdón. Tyler no buscaba paz. Estaba reescribiendo la historia, transformándose en la víctima incomprendida que recuperó el amor de su hermano gracias a lágrimas y terapia. Y nuestros padres lo estaban ayudando. Tampoco dormí esa noche. Días después, cedí y llamé a mi madre. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Tal vez una parte de mí aún esperaba que Logan hubiera exagerado. Tal vez todavía quería estar equivocado. Mamá, dije, esforzándome por mantener la voz estable. ¿Le dijiste a la gente que Tyler va a ser mi padrino? Hubo una pausa. Luego, con el tono más delicado que pudo reunir. Cariño, simplemente hacía las cosas más fáciles. La gente preguntaba. ¿Más fáciles para quién? Para la familia, respondió rápido. No tienes idea de la tensión que esto ha causado. Tus tíos, tus tías, todos han tenido que tomar partido. Ha sido agotador. Y en ese momento entendí la verdad completa. Nunca se trató de mí. Nunca se trató de sanar. Se trataba de comodidad. De mantener la apariencia. De que yo volviera a ser el que cede, el que carga con el peso para que los demás puedan respirar tranquilos. Pero esta vez, no iba a hacerlo. No podía creer lo que estaba escuchando al otro lado de la línea. Cada palabra llegaba con un segundo de retraso, como si mi cerebro se negara a procesarlas del todo. Sentía ese vacío extraño en el pecho que aparece cuando una verdad incómoda deja de ser sospecha y se convierte en certeza. Entonces, en lugar de decir la verdad, inventaste una historia, dije finalmente, midiendo cada sílaba, intentando no alzar la voz. Yo estaba tratando de protegerte, respondió ella. Pensé que era lo mejor para todos. El tono era suave, casi compasivo, como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto. Como si su silencio hubiera sido un sacrificio noble. No, repliqué, esta vez sin disimular el frío en mi voz. Estabas protegiendo a Tyler. La línea quedó en silencio. No un silencio breve, sino uno espeso, incómodo, cargado de todo lo que nunca se dijo en voz alta. De reproches antiguos, de favoritismos disfrazados de preocupación. Siempre piensas lo peor de él, dijo al fin. No es el monstruo que te has construido en la cabeza. Sentí como algo me subía desde el estómago hasta la garganta. Se acostó con mi prometida, respondí. Mientras seguíamos comprometidos. Mientras organizábamos nuestra boda. Mientras yo confiaba en ambos. Y se disculpó, replicó, ahora claramente a la defensiva. Está yendo a terapia. Está haciendo el esfuerzo. Está intentando sanar. Respiré hondo, pero no sirvió de mucho. ¿Y yo? Pregunté. ¿Quién está intentando arreglar lo que me hicieron a mí? No hubo respuesta. Ni una palabra. Ni una excusa. Ese silencio fue peor que cualquier cosa que hubiera podido decir. Fue el momento exacto en el que entendí que no estaba solo lidiando con una traición, sino con una elección. Y yo no había sido el elegido. Corté la llamada. No grité. No lloré.
No tiré el teléfono. Simplemente colgué. Salí al porche como si mi cuerpo se moviera solo. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y me quedé allí, apoyado en la baranda, mirando la oscuridad sin ver nada en particular. Me sentía vacío, agotado, como si hubiera corrido durante horas sin avanzar un solo paso. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Sierra salió detrás de mí y me rodeó con los brazos. Apoyé la frente en su hombro. No necesitaba palabras. No necesitaba explicaciones. Solo necesitaba sentir que alguien estaba ahí, sin condiciones, sin justificaciones. Ojalá pudiera decir que después de eso las cosas se calmaron. Que mi silencio hizo que entendieran. Que retrocedieron. No fue así. Una semana antes de la boda, Brooke, una amiga cercana de Sierra, apareció en nuestro departamento con el rostro tenso y los ojos abiertos de par en par. No van a creer lo que acaba de pasar, dijo apenas entró. Sierra y yo nos miramos, ya con esa sensación familiar de anticipar malas noticias. ¿Qué ocurrió? Pregunté. Tyler me escribió, respondió. Sentí un peso inmediato en el pecho. ¿Para qué? Dice que está preparando un brindis sorpresa para la recepción. Asegura que tú le diste permiso. Que todo está arreglado. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Eso es mentira, dije. Lo sé, respondió Brooke. Y no es todo. Sacó su teléfono y nos mostró la pantalla. Era una foto reciente. Tyler, impecable en un smoking, levantando una copa de champaña con una sonrisa segura. El texto debajo decía, por mi hermano y su hermosa novia. Más vale tarde que nunca. Sierra miró la imagen, luego me miró a mí. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. No solo quiere aparecer, dije al fin. Quiere adueñarse del momento. Convertirse en el centro de todo. Brooke asintió, incómoda. No sabía si lo decía en serio o si era algún tipo de broma. Conozco a Tyler, respondí. Nunca hace nada sin un motivo. Fue entonces cuando todo encajó. Él no venía a la boda para reconciliarse. Venía a reescribir la historia delante de todos. A presentarse como el hermano arrepentido. A transformar nuestro día en su acto de redención. Y yo supe que no podía permitirlo. Porque había algo que él no sabía. Algo que jamás había considerado. ¿Sierra? Mucho antes de mí, cuando ambos estaban en la universidad, ella había sido la única persona que Tyler no logró conquistar. La única que lo vio tal como era. Ella nunca entró en detalles. Solo me contó que él la invitó a salir una vez, y ella se negó con educación. Luego insistió. Y volvió a insistir. Hasta que dejó de ser incómodo y empezó a ser inquietante. Aparecía en la panadería donde ella trabajaba. Dejaba notas. Hacía comentarios disfrazados de bromas. En ese momento ella lo minimizó. No quiso darle importancia. Pero ahora él estaba a punto de verla caminar hacia el altar, vestida de blanco, tomada de mi brazo. Y no tenía idea. Cuando lo descubriera, no habría discurso que pudiera salvarlo. Y entonces yo estaría listo. A veces no reconoces el fondo cuando llegas a él. No siempre es un gran golpe. A veces es algo pequeño, silencioso. Para mí no fue encontrar a Tyler con mi prometida. Tampoco escuchar a mis padres defenderlo. Ni enterarme de su ridículo brindis. Fue un martes cualquiera, una semana antes de la boda. Entré a la panadería con 2 cafés en la mano, pensando que la sorprendería. Caminé hasta la parte trasera y la encontré sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, llorando en silencio. No era un llanto ruidoso. Era cansado. Contenido. Me quedé inmóvil, con los vasos temblándome un poco en las manos. Me acerqué despacio y me arrodillé a su lado. Le ofrecí el café sin decir nada. Ella sonrió débilmente. Estoy bien, susurró. Solo fue un día largo. Pero yo sabía que no era eso. ¿Qué pasó? Pregunté. Me miró, con los ojos enrojecidos. Tu madre me llamó, dijo. Me preguntó si estabas seguro. Si todavía pensabas en Madison. Como si yo fuera solo una solución temporal. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Dice que no quiere que tomes una decisión por presión, continuó. Y lo entiendo, pero me hizo sentir como si no perteneciera aquí. Miré el suelo. La misma mujer que hablaba de sanar la familia estaba, en silencio, empujando a Sierra fuera. No dije nada. Solo tomé su mano. No eres un reemplazo, le dije. Eres la razón por la que sé que nunca volveré a aceptar menos de lo que merezco. Ella esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, y supe que ese gesto ayudó más de lo que cualquiera podría imaginar. Sin embargo, más tarde esa misma noche, cuando me quedé solo en la habitación de invitados de su apartamento, me senté en el borde de la cama y observé mi reflejo en el espejo. No había rabia, ni dramatismo, ni una sensación de estar roto. Solo cansancio. Un agotamiento profundo,
silencioso. Ahí entendí que había tocado fondo. No fue un colapso escandaloso ni una explosión emocional. Fue algo mucho más sutil, como una fuga lenta en el pecho que no notas hasta que ya no queda nada dentro. A la mañana siguiente, tomé una decisión que llevaba tiempo gestándose. Envié 2 mensajes. El primero fue para mis padres: no vuelvan a contactar a Sierra. El segundo fue para Tyler: no te presentes en la boda. No di explicaciones. No dejé espacio para respuestas ni discusiones. Después de enviarlos, apagué el teléfono y lo mantuve así durante 3 días completos. Durante ese tiempo ocurrió algo importante. Dejé de preocuparme por si entendían mis decisiones. Dejé de esperar que, en algún momento, despertaran y reconocieran el daño que habían causado. En lugar de eso, canalicé todo ese dolor hacia algo distinto. Trabajo. Planificación real. No la clase de planificación superficial que se hace para tranquilizar la ansiedad, sino la que construye límites sólidos y protege lo que importa. Llamé al lugar de la ceremonia y coordiné seguridad privada. Nada exagerado ni intimidante. 2 personas del equipo del viñedo, gente local que trabajaba allí a tiempo parcial y sabía manejar situaciones incómodas sin generar escenas. Les mostré fotos de Tyler y también les hablé de mis padres, solo como precaución. Sierra no preguntó nada. Confió en mí. Y esa confianza fue lo que me sostuvo durante toda esa semana. Entre las últimas pruebas de vestuario y los arreglos florales, comencé a escribir un discurso. No era un brindis ni una lista de agradecimientos. Era algo distinto. Algo que solo pensaba leer si Tyler intentaba arruinarlo todo. No era un texto cargado de rencor ni de reproches. Era la verdad. Una verdad completa. Empezaba con la traición, avanzaba por el silencio impuesto durante meses y terminaba en el proceso de sanación. Lo leí una vez frente al espejo para comprobar si podía hacerlo sin que me temblara la voz. No pude. Todavía no. Pero escribirlo me devolvió algo que creía perdido: control. Y con el control llegó la claridad. Volví a salir a caminar, no para descargar enojo, sino simplemente para respirar. Sierra y yo empezamos a cenar al aire libre, bajo las luces colgantes detrás de su panadería. Bailábamos descalzos en la sala al ritmo de canciones que sonaban en un viejo tocadiscos que había encontrado en una venta de garaje. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestras vidas no estaban remendando heridas del pasado, sino expandiéndose hacia algo nuevo. Incluso mi vida laboral comenzó a acomodarse. Mi jefe, que me había dado espacio durante meses, finalmente me llamó. Me ofreció un ascenso. Un puesto remoto, flexible, algo que podía asumir después de la boda, cuando todo estuviera más estable. Sé que has tenido un año durísimo, me dijo, pero he visto tu trabajo. Te lo ganaste. Cuando colgué, me quedé mirando el correo electrónico, releyendo el título del puesto una y otra vez, como si perteneciera a la vida de otra persona. Y tal vez así fuera. Porque el Evan que existía antes de la traición de Tyler habría intentado arreglarlo todo, suavizar conflictos, sacrificar su propio bienestar con tal de mantener la paz. Ese Evan ya no estaba. Este nuevo Evan tenía límites. Y podía mirarse al espejo sin apartar la mirada. Sierra también lo notó. Te siento más liviano, me dijo una noche mientras armábamos los recuerdos de la boda en la mesa de la cocina. Como si ya no cargaras tanto encima. Por primera vez, no evité la conversación. Estoy aprendiendo a soltar a quienes nunca se preocuparon por no hacerme daño. Ella asintió despacio. Eso no es fácil. No, respondí, pero es necesario. El día anterior a la boda conduje hasta el lago donde le propuse matrimonio. Fui solo. Sin teléfono, sin distracciones. Me senté en la misma manta, observé las mismas ondas sobre el agua y saqué una carta que había escrito para Tyler. Nunca pensé enviarla, pero necesitaba escribirla. No era larga. Apenas una página. Le dije que no lo odiaba, que ya no necesitaba una disculpa, que lo veía por lo que era y no por quien había querido que fuera. Le dije que lo perdonaba. Pero también dejé claro que ese perdón no significaba acceso, ni confianza, ni una reescritura del pasado. Solo significaba que no iba a permitir que siguiera ocupando espacio en mi mente. Doblé la carta y la arrojé al fogón junto al lago. Observé cómo los bordes se encogían y se consumían. El fuego no rugía. Ardía lento y constante. Igual que yo. Esa noche, siguiendo la tradición, Sierra y yo dormimos en habitaciones separadas. Antes de despedirnos, me besó la frente y susurró: mañana empezamos limpios. Sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Al día siguiente, el día de nuestra boda, el sol salió sobre el viñedo bajo un cielo despejado, casi simbólico. Las sillas estaban dispuestas, los invitados llegaron, la música comenzó a sonar. Y cuando Sierra apareció al final del pasillo, con un vestido sencillo y hermoso, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones.
Todo lo que había sobrevivido, todo lo que había dejado atrás, me había traído exactamente hasta ese momento. Todos se pusieron de pie casi al mismo tiempo, como si una señal invisible hubiera recorrido el lugar de extremo a extremo. Todos, excepto una sola persona. Un hombre que se levantó demasiado rápido, de manera torpe, como si algo invisible lo hubiese golpeado directo en el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas, las manos se cerraron en puños rígidos y tensos, y el color abandonó su rostro con una rapidez alarmante. No fue sorpresa, fue pánico. En ese instante supe, sin lugar a dudas, que había llegado. Tyler. Sin invitación. Sin permiso. Sin derecho alguno. De pie entre los invitados, intentando adoptar una postura relajada que no le pertenecía, como si ese lugar le correspondiera por historia, por sangre, por costumbre. Lo que él no sabía, lo que jamás habría podido anticipar, ni siquiera en sus peores escenarios mentales, era a quien estaba mirando realmente. Porque cuando Sierra avanzó unos pasos más por el pasillo, cuando la luz la alcanzó por completo, él la vio. No de manera superficial, no como se ve a una desconocida en una ceremonia elegante, sino de verdad. La reconoció. Y yo observé cada segundo de ese derrumbe silencioso con una precisión casi quirúrgica, primero la sorpresa, luego el reconocimiento tardío, después la culpa intentando abrirse paso, seguida de la envidia cruda, y finalmente la descomposición absoluta de alguien que comprende, demasiado tarde, que perdió. Retrocedió torpemente, chocó con una silla mal colocada, se sostuvo de una mesa para no caer, volvió a girar sobre sí mismo como si estuviera considerando huir. Por un momento pensé que lo haría. Que elegiría la salida más fácil. Pero no. Tyler nunca eligió bien cuando se trataba de su ego. Eligió algo peor. Perdió el control. El sonido fue seco, abrupto, lo suficientemente fuerte como para que varias cabezas se giraran al mismo tiempo. Un golpe torpe, una silla arrastrándose contra el suelo de piedra. Incluso la música se interrumpió de forma incómoda, como si el ambiente entero hubiera tropezado con él. Los músicos se miraron entre sí, confundidos. Y ahí entendí que el momento para el que me había preparado durante meses, con una calma casi obsesiva, por fin había llegado. Di un paso al frente y tomé el micrófono. Existe un tipo muy particular de silencio cuando alguien provoca una escena en una boda. No es un silencio solemne ni respetuoso. Es más áspero, más pesado, como si el aire mismo no supiera cómo reaccionar ni hacia dónde escapar. Ese fue el silencio que se apoderó del viñedo cuando Tyler empujó la silla hacia atrás con brusquedad, golpeando a uno de los invitados, y murmuró algo que claramente debía haberse quedado atrapado en su cabeza. ¿Qué demonios hace ella aquí? No lo gritó del todo, pero el veneno en su voz atravesó el lugar como una cuchilla fina. Sierra ni siquiera había llegado al altar. Estaba a mitad del pasillo, tomada del brazo de su padre, cuando esas palabras la obligaron a detenerse. Sentí como su respiración cambiaba. Como su cuerpo se tensaba apenas, sin perder la compostura. Yo ya tenía el micrófono en la mano. No porque estuviera por dar un discurso improvisado, sino porque esa misma mañana le había pedido expresamente a la banda un micrófono inalámbrico. Por si acaso. Por si exactamente esto ocurría. Porque conocía a Tyler demasiado bien, impulsivo, teatral, predecible, incapaz de resistirse a arruinar algo si sentía que no giraba alrededor de él. Al mirarlo ahí, con un traje que no le quedaba del todo bien y ese enrojecimiento tan familiar subiéndole por el cuello, entendí algo con absoluta claridad, no había cambiado en nada. Seguía creyendo que era el protagonista de todas las historias, incluso de las que no le pertenecían. Pero esta vez, el micrófono lo tenía yo. No hablé de inmediato. Dejé que el silencio se estirara. Que los invitados murmuraran en voz baja, que las miradas fueran y vinieran entre Tyler, Sierra y yo, como un péndulo incómodo. Ella permanecía inmóvil, erguida, a mitad del pasillo. Su padre nos observaba con una tensión evidente, los músculos de la mandíbula marcados, como si estuviera a segundos de intervenir físicamente si la situación se desbordaba. Tyler avanzó un paso, los puños apretados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas. No me dijiste que ella era Sierra, dijo, con la voz cargada de reproche, como si aún tuviera derecho a exigir explicaciones. No, no lo hice, respondí con calma, sin subir el tono. Parpadeó, abrió la boca, la cerró, y volvió a intentarlo, claramente descolocado. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Casarme con la mujer que amo? Repliqué. Sí, eso fue completamente intencional. Alguien dejó escapar una risa nerviosa. No supe quién fue, pero el sonido alivió apenas la tensión, lo suficiente como para que pudiera cruzar mirada con Sierra. Ella asintió apenas. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de confianza. Eso bastó.
Entonces volví a mirar a Tyler y hablé al micrófono, ignorando al resto, al camarógrafo, a los murmullos, y a la expresión atónita de mis padres sentados 3 filas más atrás. Aclaremos algo antes de seguir con este día. Yo no te invité. Un murmullo más fuerte recorrió el lugar. Tyler intentó reírse, pero el sonido salió forzado, hueco. Vamos, hermano. Mamá dijo. Sé perfectamente lo que dijo mamá, lo interrumpí. Y aún así, la respuesta es no. Me miró como si no pudiera creerlo. Como si aún esperara ver al hombre de hace un año, el que salió de un dormitorio con un ramo de flores en la mano y la vida hecha pedazos. Pero yo ya no era ese. Se te pidió que no vinieras, continué, acercándome un poco más. Ignoraste eso. Pensaste que aparecerías, llamarías la atención, quizás darías un brindis sorpresa, como si esta fuera tu historia de redención. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron la vista. ¿Has estado mintiendo sobre este día durante semanas? Seguí. Diciendo que eras mi padrino, que habíamos arreglado las cosas, que tú organizaste la propuesta. Reescribiste toda esta historia en tu cabeza para convertirte en el héroe. Pero no lo eres. No aquí. No hoy. Mi voz nunca se elevó. Porque esto ya no era rabia. Era algo mucho más frío, control. Tyler intentó hablar, pero no se lo permití. Te acostaste con mi prometida, dije, dejando que las palabras se asentaran una por una. Traicionaste a tu propio hermano. Estuviste en la casa que yo pagué, en la cama en la que yo dormía, actuando como si yo no existiera. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Me quedé callado porque sentía vergüenza, añadí. Vergüenza de ti, y de todo lo que permití antes de eso. Miré entonces a mis padres, sosteniendo la mirada. De todas las veces que limpié tus desastres, pagué tus deudas, cubrí tus errores, asumí culpas que no eran mías. Y aún así, me dijeron que exageraba cuando señalaba lo evidente. Sus rostros estaban tensos, rígidos, enrojecidos por una mezcla de culpa y exposición pública. Me hicieron creer que amar significaba hacerse pequeño para encajar en la sombra de otros. Continué. Pero ya no más. Para ese momento, la seguridad avanzaba desde los bordes del lugar. Los había contratado para pasar desapercibidos, trajes idénticos, credenciales discretas, incluso asientos asignados como invitados comunes. Ahora se movían con precisión silenciosa, colocándose a ambos lados de Tyler sin tocarlo. Este no es tu día, dije. No estabas invitado y no eres bienvenido. Él soltó una risa amarga, temblorosa. ¿Todo esto por un error? No, respondí. Todo esto porque nunca supiste cuándo parar. Uno de los guardias dio un paso al frente. No me toques, escupió Tyler, con la voz quebrada. Puedes irte por tu cuenta, le dije. O pueden acompañarte. Pero de cualquier forma, aquí se terminó. Durante un segundo creí que iba a golpear a alguien. Tenía la mirada de un animal acorralado, furia, confusión, y esa duda peligrosa entre atacar o hacerse la víctima. Al final, él no eligió ninguna de las opciones. No intentó disculparse ni enfrentar lo que estaba ocurriendo. Simplemente se dio media vuelta y empujó a los guardias para abrirse paso, murmurando algo ininteligible entre dientes mientras se alejaba con pasos bruscos sobre el césped. Sus zapatos levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso, como si incluso el suelo rechazara su presencia. Esperé en silencio hasta que su figura desapareció por completo, hasta que ya no quedó rastro alguno de él en el horizonte. Entonces me giré de nuevo hacia Sierra, que seguía allí de pie, vestida de blanco. Sus ojos brillaban, pero su postura era firme. No había miedo en ella, solo una calma decidida que me sostuvo en ese instante. Acerqué el micrófono y hablé con suavidad. Lo siento, dije, dejando que mi voz fluyera tranquila. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Al principio, las risas entre los invitados fueron nerviosas, contenidas, como si nadie estuviera seguro de si era apropiado reaccionar. Pero poco a poco, la tensión se disipó y las carcajadas se volvieron sinceras, completas. Y así, casi de forma mágica, ese momento incómodo quedó atrás. El acto público había terminado. El telón había caído. Sin embargo, aquello no era el final. Apenas había sido la escena visible. Lo que nadie veía era todo lo que llevaba meses preparando en silencio. Porque a alguien como Tyler no se le detiene con una sola confrontación. No basta con exponerlo una vez frente a todos. A personas como él se les quita aquello de lo que siempre se han alimentado, el beneficio de la duda. Y para lograrlo, no bastan las palabras. Se necesitan pruebas. Durante los meses previos a la boda, mientras Sierra y yo planeábamos nuestra vida juntos, yo me dediqué a recopilar absolutamente todo. Capturas de pantalla, mensajes antiguos, transferencias bancarias, testimonios de exparejas, declaraciones de antiguos compañeros de trabajo.
Años enteros de comportamientos repetidos, ordenados como migas de pan que conducían siempre al mismo patrón. No lo hice por venganza. Lo hice por claridad. Tyler había construido su vida convencido de que, si sonreía lo suficiente y contaba la historia adecuada, nadie se molestaría en mirar detrás del escenario. Había confiado siempre en que el tiempo borraría sus huellas. Pero esta vez, yo tenía el telón en mis manos. Y estaba listo para correrlo. La primera persona a la que llamé fue Logan, mi primo. Él había sido quien me alertó sobre la mentira del padrino de boda. Siempre tuvo la cabeza bien puesta, y además trabajaba en marketing digital. Sabía cómo estructurar un mensaje para que fuera claro y contundente. Quiero publicar algo, le dije. No un ataque, no una campaña sucia. Solo la verdad. No dudó ni un segundo. ¿Tienes pruebas? Más de las que quisiera. Entonces hagámoslo bien. Creamos juntos una página privada. Nada público, nada viral. Un enlace protegido con contraseña donde se explicaba todo con detalle, la traición, la manipulación, las mentiras que Tyler había contado sobre la boda y sobre su vida en general. Incluimos fragmentos de mensajes antiguos, notas de la época universitaria de Sierra, e incluso testimonios de personas a las que Tyler había estafado y luego bloqueado. Cada dato estaba verificado. Cada archivo tenía fecha y contexto. No era para el mundo entero. Era solo para la familia. Después de la ceremonia, cuando ya se habían tomado las fotos, cortado el pastel y los invitados se habían marchado, envié el enlace a mis padres, a mis tíos, tío Frank, tía Denise, y a cualquiera que alguna vez hubiera dicho, ¿por qué no pueden simplemente dejarlo atrás? Luego apagué el teléfono. No buscaba reacciones inmediatas. No esperaba disculpas. Buscaba paz. Y si para lograrla tenía que derrumbar la fantasía que mi familia había construido alrededor del niño de oro, estaba dispuesto a hacerlo. Lo que no esperaba era lo que vino después. Porque alguien más vio ese enlace. Alguien que no debía verlo. Alguien que tenía mucho más que perder que una reconciliación falsa o un brindis incómodo. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Resultó que las mentiras de Tyler iban mucho más profundo de lo que yo imaginaba. Pensé que el impacto sería limitado. Que mis padres lo leerían, sentirían algo de vergüenza, quizá entenderían por fin lo que habían permitido durante años. Imaginé silencios incómodos, cenas tensas, tal vez una disculpa tardía. Pero Logan, siempre estratega, decidió añadir un rastreador al enlace. Nada ilegal ni invasivo. Solo una herramienta que mostraba cuántas veces se abría la página y desde dónde. En 48 horas, el enlace había sido abierto 42 veces. Fue reenviado. Compartido. Y uno de los últimos accesos llamó nuestra atención, Kristen Mallory. El nombre no me dijo nada al principio. Estuve a punto de ignorarlo, hasta que Logan me llamó con la voz tensa. Evan, me dijo, ¿recuerdas cómo Tyler presumía de su trabajo en esa firma de inversiones de Chicago? Claro, respondí. El supuesto trabajo por el que siempre viajaba. Bueno, Kristen Mallory no es cualquiera. Es su jefa. Socia senior. Sentí un golpe seco en el estómago. Resultó que ella había sido copiada en uno de los correos reenviados por tía Denise. Por primera vez, alguien con poder real estaba viendo quién era Tyler en realidad. Días después, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón. La voz era profesional, directa. Hola, habla Kristen Mallory, de Compton y Row. Creo que usted es Evan. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su hermano. No devolví la llamada de inmediato. Escuché el mensaje varias veces. Cuando Sierra me encontró caminando en círculos por el jardín, se lo conté todo. Ella solo asintió. Llámala, me dijo. Si está preguntando, ya sospecha. Y así lo hice. No fueron preguntas emocionales. Solo hechos, fechas, confirmaciones. Universidades a las que nunca asistió. Empleos que jamás existieron. Un currículum construido sobre mentiras. Una semana después, mis padres me llamaron. Evan, dijo mi madre. Tyler fue despedido. No respondí. Ella continuó hablando, nerviosa. Mi padre intervino después, acusándome de haberlo arruinado. Yo solo reí. Él se arruinó solo, respondí. Yo dejé de cubrirlo. Colgué. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir más voces. No llegaron todas al mismo tiempo ni de forma organizada. Fueron apareciendo de manera dispersa, casi tímida al principio, como si durante años hubieran esperado a que alguien dijera en voz alta lo que ellos solo se habían atrevido a pensar en silencio. Una expareja escribió contando que Tyler había desaparecido dejándole una deuda considerable. Otro mensaje llegó de alguien que había pagado por un supuesto servicio profesional que jamás se concretó. Historias distintas, pero con el mismo patrón.
Cada nuevo relato encajaba con el anterior como piezas de un rompecabezas incómodo. No había exageraciones ni dramatismos innecesarios. Solo hechos, fechas, cantidades, silencios prolongados después de promesas vacías. Personas que habían decidido seguir adelante sin respuestas, convencidas de que nadie las creería. Nosotros no reaccionamos públicamente. No hicimos comentarios ni celebraciones privadas. Sierra y yo simplemente seguimos con nuestra vida, como habíamos prometido hacerlo desde el principio. Yo acepté un nuevo puesto en el trabajo, uno que me exigía más, pero que también me daba una tranquilidad que nunca había tenido. Dejé de revisar el teléfono esperando conflictos y empecé a usarlo solo para lo necesario. Nos mudamos poco después. Un lugar más luminoso, con espacio suficiente para respirar. Sierra amplió su negocio y convirtió lo que antes era un sueño lejano en una realidad concreta. Yo retomé la escritura, no como una meta, sino como una forma de ordenar pensamientos. Algunos textos quedaron guardados. Otros encontraron su camino hacia lectores que no conocía. De Tyler, no volví a recibir noticias directas. No llamadas, no mensajes, no intentos de contacto. Solo ecos lejanos a través de terceros, rumores que ya no me pertenecían ni me afectaban. Para entonces, su historia había dejado de ser mía. El último contacto llegó de mi madre. No fue una disculpa ni una petición clara. Fue un mensaje largo, cargado de reproches y cansancio. Hablaba de familia, de errores, de consecuencias inevitables. En una de las últimas líneas dejó una frase que decía más de ella que de mí: siempre fuiste el que hacía lo correcto, incluso cuando eso incomodaba a los demás. No respondí. Hoy, una de las fotos de nuestra boda cuelga en el pasillo de casa. Sierra aparece serena, segura. Yo estoy a su lado, tranquilo, sin tensión en los hombros ni peso en la mirada. No porque alguien haya quedado fuera de la imagen, sino porque, por primera vez, no hay nada ni nadie proyectando una sombra sobre lo que construimos. Y eso, finalmente, fue suficiente.